de la... Buenas tardes a quienes participan esta tarde en el desarrollo de la conferencia magistral titulada Enfoques doctrinarios de la Administración Pública. ¿Cuál es el enfoque que adopta el Perú? Va a estar a cargo de nuestro distinguido conferencista, el doctor Ítalo Tilerva Ugolini. Esta conferencia es organizada por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes de dar inicio a esta importante conferencia, tenemos el saludo institucional a cargo de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes, señoras y señores, participantes, doctor Ítalo Tilerva Ugolini, expositor invitado de esta tarde. En mi calidad de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, órgano de formación académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de la capacitación a nivel nacional en temas de justicia, justamente, y derechos humanos. Es grato saludarles y darles la bienvenida a esta conferencia magistral titulada Enfoque Doctrinarios de la Administración Pública. ¿Cuál es el enfoque que adopta el Perú? Que se realiza en el ámbito de los días lunes universitarios en materias de ciencia política y de derechos, ¿no? A través de un programa que le denominamos el Minjus en tu Universidad. Este programa del MIJUS en tu universidad está a cargo justamente del Centro de Estudios y el objetivo de es el de promover la participación activa de las universidades peruanas a través de sus facultades de Derecho y Ciencia Política, a fin de fortalecer capacidades y competencias de todos los estudiantes universitarios, docentes, egresados a nivel nacional y también de la ciudadanía en temas justamente de justicia y derechos humanos, así como estrechar la colaboración conjunta entre las actividades que hace el Ministerio de Justicia y las que realizan las universidades a través de la extensión universitaria y proyección social. En cuanto al tema de la conferencia, considero de suma utilidad analizar las diversas teorías existentes sobre la administración pública que intentan explicar la naturaleza de la misma a partir de las diversas consideraciones que se elaboran en relación con el papel que el Estado juega en su prestación, la naturaleza de las actividades que se realizan y el mecanismo empleado para su definición. La conceptualización adecuada de la denominada administración pública en el derecho público moderno resulta ser sumamente controversial, dado el rol del Estado en la economía y en las concepciones respecto a la regulación económica que se maneja en el derecho público moderno. La administración pública es un instrumento para alcanzar un desarrollo social y económico sostenido, pero también debe entenderse como un camino para lograr que los avances que se generan en el Estado puedan llegar también a las poblaciones de manera masiva y que la distribución favorezca también a los que más lo necesitan y no solo a los que más tienen, ¿no? Por lo tanto, determinar el enfoque dentro del cual se orienta la administración pública en el Perú es necesario para definir qué objetivos se traza. Finalmente, agradezco al distinguido jurista que nos acompaña, el doctor invitado expositor. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes y estoy segura que este espacio va a ser de mucho interés y de mucho logros para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. A continuación, vamos a dar lectura a la reseña profesional y académica de nuestro distinguido conferencista. El doctor Ítalo Tilerva Ugolini es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Magíster en Gobierno y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Candidato a doctor en Administración por la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao. Posgrado en Economía y Finanzas para Abogados por la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Posgrado en Planeamiento Estratégico por Centrum Católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Gestión Pública y Gobernanza por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Planificación Estratégica para el Sector Público por el programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza, Basel Institute on Governance Suiza. Posgrado en Gestión Pública por la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Financieras de la Universidad de San Martín de Porres. Posgrado en Competencias Digitales para la Docencia Superior por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Docente ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Universidad Privada del Norte. Asimismo, también docente en la Academia de la Magistratura. Es presidente del Centro de Estudios en Gestión Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Asesor principal del Taller de Investigación en Sistemas Administrativos Henry Fayol, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dejamos entonces en el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista, el doctor Ítalo Dilerba Ugolini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los presentes, doctora Ana María Martínez. Un cordial saludo, muchas gracias por estos espacios académicos que sin lugar a dudas nos ayuda justamente a poder continuar con nuestras actividades de fortalecer y compartir los conocimientos con los diversos servidores públicos que nos están siguiendo en este momento y también los estudiantes universitarios. Y a su vez también a Jesús Rosario por la oportunidad. Bien, como habían estado señalando, el día de hoy tenemos una conferencia que titula Enfoques doctrinarios de la administración pública, ¿cuál es el enfoque que adopta el Perú? Cuando nosotros hablamos de la administración pública, primero tenemos que saber y definir qué se entiende por la administración pública. A veces se suele confundir los términos administración pública, gestión pública y organización pública, cuando son términos totalmente distintos y que no son sinónimos. Porque cuando nosotros hablamos de la administración pública, lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de aquel ente gubernamental que se va a encargar de administrar los recursos del Estado. Estos recursos que pueden ser recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, incluso hasta los recursos humanos, entre otros recursos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de brindar servicios públicos. La administración pública tiene esa finalidad de brindar servicios públicos a los ciudadanos. Porque como ya dice la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, en el enfoque principal de toda administración siempre tiene que estar el ciudadano de por medio, porque justamente el ciudadano es al que le vamos a servir, y le vamos a servir a través de los diversos servicios públicos. Que hoy en día estos servicios públicos tienen que tener valor público, y hay que entender al valor público como el resultado de una ecuación: calidad más eficiencia más resultados. Y si hablamos nosotros de los resultados, de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, sabemos perfectamente que los resultados se clasifican en tres: resultados iniciales, resultados intermedios y resultados finales. Siendo los resultados iniciales aquellos resultados de corto plazo, los resultados intermedios a mediano plazo y los resultados finales a largo plazo. Eso es importante, poder establecernos justamente ciertas metas, ciertos objetivos. Sabemos que las metas son cuantitativas y sabemos que los objetivos son cualitativos. Pero aquello nos va a servir justamente para direccionar a la administración y direccionar a la administración para que pueda brindar el servicio público que se requiera. Obviamente, de acuerdo al marco legal, jurídico y constitucional, sobre todo, que tenemos en nuestro país. Esa es la administración pública. Pero también escuchamos en muchas oportunidades la organización pública. Y la organización pública es el estudio ya de las estructuras que tiene la propia administración. Es decir, es el estudio justamente estructural
de las propias administraciones públicas. Por ejemplo, se me ocurre pensar, el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es un ente gubernamental, es una administración pública. Y dentro de este ente gubernamental, nosotros vamos a encontrar toda una estructura orgánica. Esta estructura orgánica también se estudia, encabezado justamente por un despacho ministerial, con sus dos viceministerios, Justicia y Derechos Humanos, y de ahí vienen las direcciones generales y las direcciones ejecutivas, pero también tiene algunos órganos de línea y órganos organigramas puedan funcionar. ¿De qué se requiere? Se requiere justamente de la gestión pública. La gestión pública va a ser fundamental, porque en la gestión pública vemos toda esta maquinaria operativa que tiene el Estado, toda esta maquinaria operativa que va a servir justamente para poner en funcionamiento los diversos sistemas que tenemos en la administración pública peruana. Sistemas que, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pueden ser tanto los sistemas funcionales como los sistemas administrativos. Sistemas funcionales que tienen como finalidad el cumplimiento de políticas públicas y que en el Perú sabemos perfectamente que existen 33 sistemas funcionales, amparados dentro del Decreto Supremo 097-2022-PCM. Pero así como tenemos sistemas funcionales, tenemos también sistemas administrativos. Y cuando hablamos de los sistemas administrativos, la finalidad de un sistema administrativo es justamente la optimización de los recursos públicos, con eficiencia y con eficacia en su uso. Y los sistemas administrativos son 11 en nuestro país. 11 sistemas administrativos, de los cuales 10 dependen del Poder Ejecutivo y uno solamente depende de un organismo constitucionalmente autónomo. De estos 10 que tiene el Poder Ejecutivo, sabemos perfectamente que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene 6 a su cargo. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de la Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, el ex-EDNIP, que era el Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero de ahí sabemos que hay 3 que están como adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, que son el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Humanos, y tenemos también el Sistema Nacional de justamente de la Secretaría General, perdón, sería el Sistema Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, que tiene como ente rector justamente a la Secretaría de Gestión Pública. Y finalmente, tenemos uno a cargo justamente de este ministerio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el Sistema de la Defensa Jurídica del Estado. Hasta ahí van 10, pero habíamos dicho que eran 11, y el otro llega a ser el Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector va a ser justamente la Contraloría General de la República. Porque todo sistema administrativo siempre va a contar con un ente rector. Y el ente rector es justamente aquella autoridad, la máxima autoridad técnico-normativo de un sistema, que se va a encargar que estos sistemas administrativos puedan funcionar. Pero ojo, los sistemas funcionales también tienen sus propios entes rectores. Y todo sistema se crea justamente con una norma de rango de ley, que puede ser una ley propiamente dicha, como también un decreto legislativo, pero previa opinión favorable por parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Muy bien, dicho ello, hemos hecho este primer preámbulo, ¿ok? Para poder identificar cuándo hablamos de la administración, cuándo hablamos de la organización y cuándo hablamos de la gestión pública. ¿Y por qué hacemos ello? Porque hablar de los enfoques doctrinarios de la administración pública es hablar justamente de Max Weber, de Henry Fayol, ¿okay? De Frederick Taylor, y ahora un poco más contemporáneos, ¿okay? De Cajun, de Bañón, del Campo, entre otros. Porque en realidad, de los enfoques doctrinarios de la administración pública,
nosotros tenemos más de 70 enfoques. Más de 70 enfoques. Ojo, ¿ok? Yo solamente he traído 12 en esta oportunidad, por una cuestión también de tiempo. Porque los enfoques nos permiten justamente comprender los modelos que tenemos dentro de las administraciones públicas aquí y en el mundo. Y empecemos. ¿Cuál es el primer enfoque que tenemos de la doctrina? El primer enfoque tenemos el enfoque clásico. Un enfoque clásico que nace justamente a raíz de la teoría de la burocracia, ¿ok? De Max Weber, y que tiene también ciertos componentes tanto de Henry Fayol como también de Freddie Taylor, ambos en su propia línea. Este enfoque clásico de la administración y que por ende también se aplica en la administración pública, ¿ok? Señala que las administraciones públicas tienen una jerarquización, una racionalización y que va a trabajar en base a cierta departamentalización. Ojo, vamos a hacer un pequeño preámbulo. Cuando hablamos nosotros de la administración pública no es propia de la ciencia jurídica ni de la ciencia política. Es propia de las ciencias administrativas. Y las ciencias administrativas es propia de la ciencia de la gestión. Y la ciencia de la gestión es propia justamente de la ciencia de la acción. La ciencia de la acción te permite justamente trabajar toda la ciencia de la gestión. Y la ciencia de la gestión te permite trabajar las diversas disciplinas que se tienen de por medio. El derecho también interviene para darle regulación de por medio, esa base jurídica que va a ser fundamental. Y la ciencia política, que sé que hay bastantes estudiantes de ciencia política, también interviene justamente con aquel poder político que se tiene dentro de las administraciones. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de las ciencias administrativas, tenemos tanto la administración privada como la administración pública, cada quien con sus propios componentes. Cuando Weber realizó la teoría de la burocracia a inicios del siglo XX, lo hizo pensando justamente en las administraciones privadas. Pero sabemos perfectamente que muchos de estos componentes de la administración privada han sido jalados justamente a la administración pública, y entre ellos la burocracia. Es el modelo más predominante o el enfoque más predominante que tenemos en las administraciones públicas, no solamente en el Perú, en el mundo. Ahora, desde nuestro punto de vista, la burocracia no es mal. La burocracia te ayuda justamente a poder cubrir ciertas responsabilidades que se tienen. Lo malo es cuando esta burocracia es excesiva. Nada en exceso es bueno. Lo que sí tenemos que buscar es la celeridad y la simplificación de esta burocracia. Porque el mayor seguro que tenemos justamente ante las responsabilidades que tenemos, lo que trabajamos en la administración pública, ¿ok? Estos seguros, estos componentes que nos van a ayudar a cubrir, está gracias justamente a este enfoque clásico burocrático. Y con ello se estudia también el tema de la departamentalización y la jerarquización, que es lo que se conoce como la organización pública, y la razonabilidad, que va a ser fundamental. Pero no es el único enfoque, porque también nosotros tenemos un enfoque humanista. Incluso, profesores Pedro Patrón Bedoya, que se encuentra aquí justamente con nosotros, y Pedro Patrón Faura, en el libro de Derecho Administrativo y Administración Pública, señalan este enfoque humanista, hablando de la doctrina peruana, ¿ok? Y ese enfoque humanista está relacionado justamente a las relaciones interpersonales y el bienestar del servidor público. Porque desde nuestro punto de vista, y siempre lo digo en todas las conferencias que doy, el elemento más importante de toda administración siempre va a ser el elemento humano. En el caso de la administración pública, el servidor público. Aquel servidor público que se tiene que capacitar, aquel servidor público que se le tiene que dar todas las herramientas para que pueda justamente cumplir con sus obligaciones, con sus deberes. Entonces, este enfoque humanista está relacionado justamente
a esa relación interpersonal y ese bienestar con el servidor. Que si nosotros lo llevamos a nuestros sistemas administrativos actuales, ¿ok? Se engloba justamente en el Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Humanos. Y si voy a ser un poco más preciso, diría que está dentro de los subsistemas, sobre todo el subsistema de las relaciones humanas, que es parte de los 7 subsistemas que tenemos dentro del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Humanos. Pero también tenemos otro enfoque. Tenemos el enfoque de la nueva gestión pública. Un enfoque de la nueva gestión pública que se da aproximadamente en los años 70, ¿ok? Donde a través de teorías económicas y de las ciencias económicas propiamente dicha, traemos justamente estos componentes a la administración pública, buscando cumplir con el principio de eficiencia y eficacia, que van a ser fundamentales. El principio de eficiencia y eficacia son propios de la administración, en este caso, de las ciencias económicas, que ayudan justamente a la administración a lograr sus objetivos tratados, donde se va a buscar la efectividad, donde se va a buscar la satisfacción del ciudadano, aquel ciudadano que también lo podemos llamar administrado, o como también lo podemos llamar el usuario. Este enfoque de la nueva gestión pública busca la eficiencia y la eficacia de los sistemas en general. Usted, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, es decir, la antigua, ¿ok? Que fue dada en el 2013, se centraba justamente en los sistemas administrativos. Y esa política nacional tenía justamente este enfoque de la nueva gestión pública, pensando en la eficiencia, la eficacia, la efectividad. Este enfoque de la nueva gestión pública recoge lo que les estaba señalando, ciertos componentes de las ciencias económicas aplicadas a las ciencias administrativas. Y que no está mal. Y que no está mal, ¿por qué? Porque tenemos justamente nosotros una propia administración pública financiera. Y tenemos toda una clasificación de la administración pública financiera. Tenemos el sector público financiero, el sector público no financiero. Y con ello se desprenden varias aristas. Porque cuando nosotros hablamos de la administración pública, hablo de la peruana, la nacional, ¿ok? Tenemos que saber que esa administración pública tiene toda una clasificación desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, y que todos estos puntos de vista, ¿ok? O todas estas clasificaciones, que incluso está regulado dentro de la normativa, ¿ok? Ayuda a comprender el tema de la eficiencia y la eficacia que se tienen que dar por parte de los sistemas administrativos, funcionales y sistemas en general. Tercer enfoque. El cuarto enfoque habla de la gobernanza. Y este enfoque de la gobernanza es justamente el enfoque que tiene la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030, la del año 2022. Buscando justamente que la administración tenga la mayor cantidad de transparencia posible, que sea transparente y que tenga una transparencia activa, pero también que busque la participación de la ciudadanía. Por ello es que en el nuevo modelo conceptual de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030, vemos justamente al ciudadano como eje principal de la administración. Porque se ha identificado justamente que los bienes, los servicios y las regulaciones no están cumpliendo con la demanda ciudadana y que los servicios públicos están careciendo de valor público. Lo que se busca en el año 2030 es cumplir la demanda ciudadana y que nuestras actividades en la administración tengan ese valor público que se requiera. Como dije en la introducción, ese valor público hay que entenderlo resultado de una ecuación: eficiencia, calidad, más resultados, para la redundancia. Este enfoque de gobernanza
va a buscar que las administraciones sean más transparentes, porque hay que ser sinceros. Muchas de las administraciones públicas, y sobre todo a nivel local, no tienen mucha transparencia, que digamos. Algunas al interior del país todavía carecen de portales de transparencia. Algunas incluso carecen de páginas web, porque sabemos perfectamente que nuestro país todavía no es homogéneo, es totalmente heterogéneo. Pero aquello no tiene que ser justamente motivo para no transparentar nuestras actuaciones dentro de la administración. Porque la norma te dice, ok, no tienes página web, bueno, utiliza los periódicos morales. Utiliza lo que tengas dentro de tus posibilidades para que puedas comunicar tus actuaciones. Y busca la participación justamente de los ciudadanos. Por eso felicitamos justamente al Centro de Estudios en Gestión Pública por convocarnos a la academia y convocar a los diversos servidores, porque aquí estamos participando de estas actividades. Estas actividades que te permiten justamente fortalecer aquellas capacidades y competencias que tienes y que directa e indirectamente estás participando con la administración pública. Algunos son servidores, otros no lo son, otros son estudiantes. Y aquí tengo varios estudiantes, tanto de la Universidad Nacional Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como también de la Universidad de San Martín de Porres, que todavía no tienen un contacto con la administración pública, directo y cotidiano, pero de una u otra manera, asistiendo justamente a estos cursos, participan con ella. Y tenemos que acercar a los ciudadanos a nuestras administraciones. Pero tenemos justamente, en base a ese enfoque de gobernanza, basado en participación y transparencia, un enfoque participativo. Porque este enfoque participativo te va a brindar las facilidades para también incluir a las personas. Hablamos de participación, pero con inclusión. Con inclusión. Tenemos que incluir a todos, sin discriminación alguna. La administración es totalmente imparcial. La administración tiene que incluir para que todos los ciudadanos puedan llevar sus propias demandas. Y justamente nosotros en la administración poder solucionarlos. Los que trabajamos en la administración pública, entre ellos quien les habla, cuando estamos en nuestros puestos laborales somos la administración, pero no tenemos que olvidar que también somos administrados en ciertos momentos. Cuando voy a hacer un trámite a mi municipalidad, ahí yo soy un administrado. Busco justamente una atención de calidad, una atención con bastante transparencia. Y lo mismo tenemos que tener nosotros cuando estamos dentro de nuestras propias administraciones, en nuestros propios puestos laborales. Porque justamente es como una cadena. Estos enfoques te llevan justamente a pensar en el enfoque de la gestión por resultados. Hoy en día nos piden todo por resultados. Todo por resultados. Y ojo, que también nos piden todos evidencias. Estas son evidencias justamente de las actividades que está haciendo el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Pero también nos piden resultados. Pero ¿cómo vamos a tener resultados si no planificamos? Tenemos que tener una planificación. Tenemos que tener actualizados nuestros instrumentos de gestión. Todos tenemos un PEI, todos tenemos un POI. Plan estratégico institucional, el plan operativo institucional. Todos lo tenemos en base a nuestras propias instituciones. Y tenemos que cumplir los objetivos y las metas trazadas justamente en estos instrumentos de gestión. No te digo que tienes que tener tu plan prospectivo, porque eso sí estamos relativamente nuevos. ¿Ok? Es la guía de la planificación estratégica prospectiva recién ha salido en diciembre del año pasado por parte de ese plan. Pero sin embargo, tenemos que ir visionando. Tenemos que ir cumpliendo nuestras metas que están trazadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, donde se traduce justamente las políticas de Estado, que sabemos perfectamente que las políticas de Estado son 35, bajo 4 objetivos.
también llamados 4 ejes temáticos: la democracia y el Estado de Derecho, la equidad y la justicia social, la competitividad del país, y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Incluso el año pasado ese plan señaló que lo podemos llamar también un Estado institucional y descentralizado en este 4 eje. Entonces, para trabajar este enfoque de la gestión por resultados, planificación es clave. Y hablar de la planificación no solamente es hablar de la planificación estratégica y la planificación operativa, sino que también tenemos que hablar hasta de una planificación presupuestaria. Porque recuerda que 2 sistemas que trabajan de forma muy vinculada son tanto el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Trabajan de la mano. Uno te da las estrategias de forma cualitativa, te lo escribe, y el otro te da el presupuesto para que puedas ejecutar. Pero no queda ahí, porque también tenemos que evaluar nuestras políticas. Tenemos que hacer la evaluación de las políticas públicas. Y ojo, que me quedo solamente en evaluación aquí en el Perú. Porque ya sabemos nosotros que en la zona del euro, ¿ok? En los Estados Unidos y en los países asiáticos ya no están en evaluación de políticas. Ya están en un ciclo más, que llega a ser justamente la metaevaluación de las políticas públicas. Es evaluar lo que ya se encuentra evaluado de forma más minuciosa, para ver en realidad si esos resultados positivos o en verde que nos da la evaluación de la política realmente refleja ello con la metaevaluación. Pero eso no lo tenemos aquí todavía regulado. Aquí solamente tenemos esta evaluación de las políticas. Entonces, en ese enfoque de la gestión por resultados, tenemos que trabajar estos 2 componentes. Y de estos 2 componentes se desprende todo una clase de 3, 4 horas que dictamos en San Marcos. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que te quiero señalar. El enfoque de calidad total. Actualmente, la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, tiene una norma técnica de la gestión de la calidad. La calidad que es bastante difícil conseguir en todos los aspectos, en todas las administraciones, porque nos cuesta mejorar continuamente, porque nos cuesta los cambios en cierta medida. Cuando hay cambios, y ahí ya viene a intervenir la gestión del cambio, sabemos que en muchas circunstancias al comienzo hay una negación y una resistencia, y después viene la exploración y después ya viene la aceptación. Pero es todo un proceso, es toda una curva que se tiene de por medio. Entonces, cuando nos referimos a este enfoque de calidad, hablamos justamente de estas mejoras continuas que se tienen que dar para tener servicios públicos de calidad como se requiere y lo que necesita justamente el ciudadano. Es importante justamente que los ciudadanos tengan servicios públicos de calidad, y dentro de esa calidad está justamente el tema del valor público como un componente de estas ecuaciones. De ahí tenemos también otro enfoque, el enfoque de políticas públicas basadas en evidencias, lo que les estaba señalando en su momento. Hoy en día lo que trabajamos en el Estado, todos nos piden evidencias. En todos nos piden evidencia. Porque justamente a través de la evidencia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? También nos van midiendo a través de la gestión de rendimiento. Y este enfoque basado en evidencia está relacionado justamente con la gestión por resultados, como lo hemos estado plasmando. El enfoque de innovación en el sector público, con nuevas ideas. Necesitamos nuevas ideas. Hoy en día tenemos administraciones todavía, ¿ok?, que se están quedando, que no se modernizan, que no aplican algunas herramientas tecnológicas. Hoy día temprano estaba en una administración pública, no voy a decir el nombre, ¿ok?, pero me doy cuenta que el personal que tiene justamente no está capacitado y que no tiene una buena relación
con la tecnología y que de una u otra manera también dificulta a los litigantes, en el caso del derecho, que dificulta a los administrados. Por eso la innovación del sector público incluso está como uno de los componentes y ejes centrales de estudio y de difusión de este Sistema Nacional de Modernización. Nuevas ideas y tecnologías para proyectar justamente una administración mucho más moderna, mucho más cercana al ciudadano y que pueda conectar con la propia juventud, que hoy en día la juventud que no está relacionada al derecho, a la ciencia política, a las ciencias sociales, poco nada le interesa el tema de la administración pública. Y si va por un trámite administrativo y se acabó. No quiere saber. Y tampoco tiene intención de trabajar en la administración. Justo hace 2 semanas hemos tenido los profesores de Derecho el primer Congreso de Enseñanza del Derecho. Y se estuvo justamente discutiendo ello. Que muchas personas, muchos estudiantes, no ven a la administración pública como un mercado atractivo para poder ingresar. Por distintos factores. Pero entre ellos también por el tema justamente que no genera esa frescura, esa modernización, esa transparencia. Y también vemos otros componentes que escapan de lo técnico y se van a otros ámbitos que definitivamente debes de acercarte, te impulsan. Otro enfoque que tenemos es el enfoque de la inclusión social, ¿ok? Buscando la equidad y la justicia social. No la igualdad, sino la equidad, que va a ser fundamental. Darle a las personas lo que verdaderamente requieren. Y este enfoque justamente de la inclusión social, de darle a las personas lo que realmente quieran, va a generar de verdad una justicia social que tanto partidos políticos a veces se propugnan. Es importante incluir, lo socialmente, que las políticas que se vayan diseñando y se vayan ejecutando, ¿ok? Va a tener este carácter. Porque justamente estos enfoques ayudan a tener una administración más inclusiva. Pero también tenemos el enfoque de la responsabilidad fiscal. Y cuando hablamos nosotros del enfoque de la responsabilidad fiscal, ahí tenemos que hacer una precisión, sobre todo, en la gestión prudente. Y cuando hablamos de la gestión prudente, hablamos de esa gestión prudente de los riesgos fiscales que se dan. Y no solamente en los riesgos fiscales, sino también en la ejecución de los temas presupuestarios. Sabemos que en la actualidad, dos grandes problemas públicos que tenemos en el ámbito económico-financiero, y no lo digo yo, lo ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su ministro, ¿ok? Es la falta de ejecución del presupuesto y la calidad de gasto público que se da de por medio. Porque llegamos a fin de año y las administraciones públicas no llegan a ejecutar los presupuestos al 100% como corresponde y de acuerdo a sus requerimientos que ellos mismos hacen. Entonces, definitivamente que es preocupante la situación, porque ellos solicitan, ellos piden, ellos hacen el requerimiento, pero no ejecutan. Y llega fin de año, y si ustedes se van a dar cuenta por los meses de octubre, noviembre y diciembre, que empiezan a ejecutar cosas que a veces no vale la pena. Y ahí justamente pensamos en el otro problema, en el tema de la calidad del gasto público. Entonces, este enfoque de responsabilidad fiscal es muy importante, porque habla justamente de esa gestión prudente de los recursos económicos y financieros y también de la transparencia de los recursos financieros por parte de las administraciones públicas. Sabiendo que nosotros tenemos una administración pública, económica o financiera, tanto del sector público financiero como el sector público no financiero. Me preguntarás, profesor, ¿y quiénes están en el sector público no financiero? Encontramos en el sector público no financiero, por ejemplo, los poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Quién más? Los organismos constitucionalmente autónomos, a excepción del Banco Central de Reservas. ¿Quién más? Las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales,
las empresas públicas no financieras y las empresas públicas dentro del ámbito de FONAFE que no se encuentren dentro del rubro de las finanzas. Es el sector público no financiero, pero también tenemos el sector público financiero, donde lo encabeza por excelencia el Banco Central de Reservas del Perú, donde tenemos las empresas públicas financieras y donde tenemos también aquellas empresas públicas dentro del ámbito de FONAFE que se encuentran en el rubro de finanzas, que en realidad solamente son 4: el Fondo Mi Vivienda, Agrobanco, el Banco de la Nación y COFIDE. Cuando hablo y señalo la palabra FONAFE, sabemos que hablamos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial. Entonces, este enfoque de responsabilidad fiscal que está relacionado justamente con el tema económico-financiero es clave, porque también ayuda justamente a que puedan funcionar de una u otra manera los demás enfoques. Y hoy en día también hablamos mucho, y el gobierno nacional habla de este enfoque de desarrollo territorial, teniendo justamente un desarrollo equitativo y empoderamiento de las regiones y los gobiernos locales, los propios municipios. Como decía el maestro Mario de Zamora Valdés, allá por el año 62, en su libro de Derecho Municipal en San Marcos. ¿Ok? Los gobiernos locales son aquella sociedad intermedia entre la persona o la familia con el gobierno nacional. Porque el primer contacto, bueno, en aquella época, que tiene justamente el ciudadano es con su gobierno local. Cuando se registra en aquella época en el registro civil. Sabemos que eso ha ido cambiando en cierta medida, porque ahora tenemos a RENIEC. Pero también sabemos perfectamente que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen un papel fundamental, tienen un papel clave, que se tienen que empoderar y tienen que saber gestionar los recursos. Tienen que trabajar justamente con todos estos enfoques de desarrollo territorial para buscar un desarrollo equitativo, tanto en las regiones, tanto en los municipios, porque sabemos perfectamente que hoy en día, si nosotros vamos a una municipalidad o un distrito, a veces es muy distinto hasta en el propio distrito porque no es totalmente homogéneo. Indiscutiblemente nos genera varias incertidumbres, nos puede generar varias hipótesis para saber justamente por qué se están dando estas distinciones. Entonces, estos son algunos enfoques que, como te he dicho, son más de 70. ¿Ok? Estos son algunos enfoques doctrinarios que se trabajan dentro de la administración. Pero, siguiendo el libro del doctor Pedro Patrón, que les estaba comentando, podemos decir, oiga, acá hay un enfoque integral de todos ellos. Y sí, es verdad, es cierto, es correcto. Podemos hablar justamente de un enfoque integral, porque todo se va armando como un rompecabezas. Y todos ellos ayudan justamente a nuestra administración actual. Porque estos enfoques doctrinarios nos ayudan a comprender los modelos doctrinarios, como el modelo burocrático, basado en la jerarquía y la ley, como lo habíamos estado señalando, el modelo de la nueva gestión pública basado en eficiencia y eficacia, el modelo de la nueva administración pública basado en inclusión y cooperación, el modelo de la gobernanza basado en la confianza y legitimidad, el modelo de la administración pública postmoderna basado en la adaptabilidad, la diversidad, pluralismo, y también el modelo de la administración pública digital basado en innovación y tecnología. Los enfoques son pasos previos a poder determinar los modelos que se tienen y se pueden trabajar justamente de forma paralela. Y se puede trabajar justamente de forma paralela. Un modelo burocrático que, como hemos señalado, es un modelo bastante predominante en la administración pública. No solamente en la peruana, sino también a nivel internacional. Es la más antigua, definitivamente. ¿Ok? Y que se ha ido reforzando incluso con varias teorías, entre ellas la de Chavenato. ¿Ok? Entonces, este modelo burocrático basado en jerarquía y ley se relaciona con los enfoques clásicos, sobre todo con el enfoque clásico. Este modelo de la nueva gestión pública, basado en eficiencia y eficacia, se relaciona justamente con el modelo de la nueva gestión pública, con el modelo también de la participación, del enfoque participativo. Y todo ello
buscando justamente tener una administración más inclusiva, más cooperante, como señala el modelo de la administración pública, la nueva administración pública de los años 90. Un modelo de gobernanza que para nosotros ahí sí todavía estamos pero en pañales, porque el modelo de gobernanza lo vemos traducido en la nueva política nacional de modernización. Porque justamente esta política nacional de modernización lo que quiere es recuperar la confianza por parte de los administrados hacia su administración y también definitivamente la legitimidad, que va a ser fundamental, poder comprenderlo, poder entenderlo. Este modelo de gobernanza es la que está plasmada en la actual política nacional de modernización. Y los otros modelos que tenemos de la administración pública postmoderna, ahí sí todavía estamos trabajando, porque tenemos que buscar justamente esa diversidad que tenemos, pero esa diversidad que tenemos como país, poder incluirla. Buscar que la administración se pueda adaptar a los acontecimientos. Pero vemos que a veces en la administración, obviamente siempre hay excepciones, pero vemos que a veces la administración no se va adaptando a los nuevos modelos, a los nuevos enfoques que van naciendo, porque todavía tenemos administraciones que son con bastante retraso, que tienen bastante retraso. Pero eso también está basado justamente por la falta de liderazgo, la falta de liderazgo y de gerencialismo de la administración pública. Es decir, que viene de la cabeza, viene desde la cabeza. Porque sabemos perfectamente que a veces tenemos ciertas autoridades que no tienen conocimiento en el tema de los sistemas administrativos, los sistemas funcionales y todos estos componentes que tenemos dentro de la administración pública, que es bastante técnica. Como yo le digo a los chicos en la universidad, la administración pública, independientemente de ser política, ¿ok? Es bastante técnica y bastante tecnicismo de por medio. Ya hablar de los sistemas administrativos sabemos perfectamente que hay bastante, porque cada sistema tiene su propia norma, su propio marco regulatorio. Y cada uno se tiene justamente que estudiar. Ahora, tenemos su propia norma, pero esto no quita que tenga sus propias directivas. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en el ciclo presupuestario, sabemos perfectamente que el ciclo presupuestario está compuesto por cinco fases, 5 etapas. La programación multianual presupuestaria, la formulación presupuestaria, la aprobación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y la evaluación presupuestaria. Pero sabemos perfectamente que de estas 5, solamente una es política, que es justamente la aprobación presupuestaria. ¿Y por qué es política? Porque así lo señala la Constitución. Porque lo aprueba justamente un núcleo político, que es el Congreso de la República. Y después, todas las demás fases tienen su propia norma técnica, su propia directiva. Por ejemplo, tenemos la directiva de programación y formulación presupuestaria, tenemos la directiva de ejecución presupuestaria y tenemos la directiva de evaluación presupuestaria, y cada quien con sus propios componentes. Es que tenemos este tecnicismo y tenemos que saber conocerlo, pero sabemos perfectamente que a veces tenemos autoridades que no lo conocen. La vez pasada dictaba una conferencia en una municipalidad aquí en Lima, ciudad capital, en Lima metropolitana, que uno de los gerentes, el gerente municipal, no voy a decir el nombre, ¿ok? Me decía, doctor, ¿cuándo dictamos una capacitación de los 3 sistemas administrativos que existen en el Perú? Los 3 sistemas administrativos que existen en el Perú. Yo le dije, disculpe, pero no son 3, son 11 sistemas administrativos. Ah, deben ser nuevos, me decía. Imagínate. Cuando estos sistemas administrativos, sabemos perfectamente que no son nuevos los 11. Viene del año 2008, incluso desde antes. 2008 con la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Pero esa es la realidad, eso es lo que tenemos. Y buscamos y aspiramos a tener una administración pública digital. Y esa administración pública digital basado justamente en la innovación, en la tecnología, que va a ser importante. Oiga, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿ok? Aquellos
actores o agentes del mercado, sabemos perfectamente que hablamos de Estado, las empresas, las familias. Y cuando hablamos de los factores de la producción, a nosotros nos han enseñado tierra, capital y trabajo. Pero no basta, pues. Ya no solamente es tierra, capital y trabajo. Hoy en día se habla del emprendimiento o del emprendedor y también del ámbito tecnológico en la teoría contemporánea. Entonces todo va cambiando, todo se va justamente modernizando. Entonces, eso es importante comprenderlo y saberlo. Ahora, en estos últimos minutos que me quedan, que en realidad son 5, ¿qué enfoque y qué modelo tiene el Perú? ¿Qué enfoque y qué modelo tiene el Perú? A ver, les pregunto, para no hacerlo aburrido, ¿qué enfoque y qué modelo crees tú que tiene el Perú? ¿El modelo práctico, el modelo de la nueva gestión pública, el modelo de gobernanza? ¿Cuál crees tú que tiene el Perú? A ver, ¿tienen la opción de escribir? A ver, les pregunto, ¿tienen la opción de escribir? Jesús, si me confirmas. Ahí está, José Lago me dice, perfecto, ya, si escribió uno, entiendo que sí. José Lago me dice justamente el modelo de gobernanza, modelo gerencial, modelo de gobernanza, burocrático, ¿ok? Una mezcla de muchos, obviamente, burocrático. Mario Mendoza, no vayas a escribir nada en la pantalla. Ahora van a pasar las diapositivas. Burocrático, burocrático, gobernanza, gobernanza, ¿ok? Muy bien, modelo de gobernanza. Es que en realidad tiene un modelo híbrido, un enfoque híbrido, un modelo híbrido, es decir, mixto de por medio. Porque todavía tenemos un modelo burocrático, sí, todavía lo tenemos. Tenemos aún un modelo bastante burocrático, que como te digo, es predominante. Tenemos un modelo de la gestión pública, de la nueva gestión pública, también a través de los sistemas administrativos. Tenemos un modelo de gobernanza, sí, a través de la última política nacional de modernización. Estamos justamente en esa línea, ¿ok? Tenemos enfoques basados en la gestión por resultados, sí. Tenemos un enfoque basado en la inclusión, se busca. Tenemos un enfoque que busca la participación también. Entonces tenemos un enfoque y un modelo totalmente híbrido de por medio, que sin lugar a dudas se tiene que ir trabajando dentro de las propias administraciones públicas. Y se tiene que ir trabajando dentro de las administraciones públicas también con los componentes que nos den, en este caso, la normativa, ¿ok? Con la normativa vigente. Eso va a ser fundamental para poder comprender todas estas circunstancias y poder tener un país próspero, más equitativo, ¿ok? Que busque su justicia social y también que pueda estar dentro de la competitividad. Hace poco se ha aprobado el marco macroeconómico multianual, ¿ok? 2025-2028, que como sabemos, este es un instrumento de gestión económico-financiero fundamental para tener las proyecciones macroeconómicas de nuestro país, ¿ok? Pero también viendo qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué sucede en el mundo y cómo el Perú va a afrontar estos desafíos que se... Bien, ¿cómo vamos? Bien, dentro de la hora. Bien, muchísimas gracias, ¿ok? Y quedo atento a las dudas y preguntas que hubiera. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, doctor Ítalo Dilerba. Ha sido muy interesante la conferencia sobre los enfoques dentro del cual se encuadra nuestra administración. Eh, bueno, ¿tenemos preguntas? Veo a una mano levantada, no sé si quiera preguntar. José Luis Sosa. Veo a Daniel Rojas que me dice, ¿cómo debemos entender la justicia social en el modelo híbrido? Lo que pasa, Daniel, que aquí el tema de la justicia social, no tenemos que saber qué entendemos por justicia social. Porque yo puedo entender un significado, puedo tener una opinión sobre el tema de la justicia social y posiblemente
otras personas tengan otro enfoque de la Esa es la justicia. pregunta. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tenerlo claro. Ahora, lo que señala la normativa, o sea, las políticas de Estado, nosotros tenemos que basarnos justamente en aquel segundo eje temático, donde engloba varios componentes de la equidad y la justicia social. Y en base a estos componentes que están dentro de la segunda política, podemos entender justamente qué se entiende por justicia social y cómo se debería aplicar en estos modelos híbridos, viendo justamente los diversos enfoques y viendo también los modelos en donde podría ingresar. Entonces, básicamente por ahí va la respuesta, Daniel. ¿Ok? Muy bien. A ver, ahí tengo a José Luis Sosa, no sé si va a hablar o le va a escribir. Oh, encantado, Daniel. A ver, acá hay uno que dice Miguel, me dice. Doctor, ¿está bien el modelo híbrido o deberíamos de encantarnos por uno en especial? Mira, yo creo que deberíamos de haber terminado con ciertos modelos para pasar a otros modelos, ¿ok? Pero sin embargo, tenemos la vieja costumbre que nos gusta mezclar todo, ¿no? Y si lo hacemos hasta en la comida, ¿cómo no lo vamos a hacer también dentro del sistema? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a enredar todo y a veces se vuelve mucho más complicada la situación. Entonces, ahora, pero ese no es un problema solamente de nosotros. Ese es un problema que también se ve afuera. Y es un modelo que se ve afuera y que incluso la CELAC también ha dicho, oiga, aquí qué está pasando, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a terminar de solucionar estos problemas que tiene América Latina sobre el tema de los enfoques y los modelos de administración. Sería bueno que determinemos un rumbo, pero a veces estos rumbos se tienen que ir trabajando con los diversos enfoques que se tienen y también con los diversos modelos. Porque, por ejemplo, alguien pedía hablar de los actos administrativos en las próximas conferencias. Perfecto. ¿Ok? Y van a hablar de los actos administrativos y sabemos que dentro de estos actos administrativos hay cierta burocracia. Y esta burocracia se relaciona justamente con el enfoque clásico y con el modelo burocrático. Justamente la semana pasada Yuri les estuvo hablando, mi colega Yuri Romero les estuvo hablando de esta administración pública y cómo esta administración pública tiene diversos procesos, diversos procedimientos de por medio. Y la próxima semana va a venir Eric Cuba, si no me equivoco, a hablar sobre la función social en la administración pública. Y va a complementar lo que hemos estado hablando Yuri la semana pasada y lo que he hablado yo esta semana. Entonces, he ahí el dilema. Esos son los dilemas y los desafíos que se tienen. Y hace poco tuvimos aquí en el Centro de Estudios de Justicia una conferencia relativa a esa materia, los desafíos de la administración pública. Que también es interesante señalarlo. A ver, acá hay otra pregunta, y esa era la pregunta que le estaba respondiendo Miguel. Kevin, en atención a la norma técnica y calidad de norma técnica de gestión por proceso, ¿cuáles serían los principales inconvenientes para su correcta implementación? Desde mi punto de vista, el principal inconveniente para su correcta implementación es la falta de capacitación del personal, desde nuestro punto de vista. ¿Ok? Porque es una norma técnica que debió de socializarse con mayor cobertura, sobre todo al interior del país, porque nos hemos dado cuenta y hemos podido identificar que cuando vamos a dar conferencias al interior del país, a veces no tienen ni conocimiento de esta norma técnica. No tienen conocimiento de la norma técnica, ni de calidad ni de gestión por procesos. Conocen a grandes rasgos la Política Nacional de Modernización. A grandes rasgos, pero no de forma precisa con los indicadores. ¿Qué te voy a decir de la visión al 2050 y la política de Estado? Pero ese sí es un gran problema que tenemos. Obviamente que tenemos excepciones, ¿ok? Como siempre, en la regla. Pero ahí nos falta fortalecer. Y con ello también ir implementándola, que algunos señalan
que también por gestión, por tema de presupuesto no lo hace. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? La justicia distributiva regular en las millones, no, que la justicia social. Desde nuestro punto de vista, no. Lo social no es distributivo, necesariamente. Muchas gracias. A ver, doctor, ¿cómo influye el procedimiento migratorio electrónico en la modernización de la gestión pública? El tema del procedimiento administrativo electrónico, ¿ok? Ahora, bueno, ahora sabemos que todo lo quieren llamar digital, influye dentro de la medida, y eso puede ser más una pregunta de tesis, ¿ah? Influye dentro de la medida que dentro de esta modernización de la gestión pública tenemos justamente el tema de lo que se llama la transformación digital, que es un sistema funcional, ojo, ¿ah? Es un sistema funcional y que está a cargo de su propio ente, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que trabaja de la mano con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Aparte que los dos son órganos de línea de la PCM. Incluso sabemos que la Secretaría de Gestión Pública tiene una mesa, ¿no? ¿Ok? Donde se reúne con todos los sistemas administrativos, pero también se reúne dentro de esa mesa de sistemas administrativos un sistema funcional, que es el de transformación, el de gobierno y transformación digital, que se busca de que todos los procedimientos administrativos poco a poco se vayan digitalizando. Ahora, ¿que va a ser fácil? No, no es fácil. ¿Que se requiere presupuesto? Sí, se requiere presupuesto. ¿Y sabes por qué no es fácil? Porque no todo nuestro país se encuentra interconectado. No todas las administraciones públicas tienen internet. Si para no ir tan lejos, cuando vamos a Lima provincia, aunque ya hace poco estuve por allá, en algunas municipalidades solamente pueden trabajar hasta las 3, 4 de la tarde, porque de ahí se va hasta la luz, ¿ok? Y por ende se va también el internet, la conexión. Hablo aquí nomás, que está cerca, 3 horas de Ciudad Capital. Imagínate al interior del país, en aquellas municipalidades que son mucho más alejadas. Es que como dije al inicio, nosotros no somos un país todavía homogéneo. No dice la Constitución que somos un país descentralizado. Bueno, la Constitución puede decir muchas cosas, pero en la práctica tenemos que saber si somos o no somos un país descentralizado. Desde mi punto de vista, no somos un país descentralizado, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho, porque si fuéramos un país descentralizado, todo lo haríamos en nuestras propias regiones. Pero incluso vemos que al interior del país buscan ir a la capital del departamento para solucionar los administrados sus problemas. Y a veces en la capital del departamento no puede solucionar el problema. Y ahí te dicen, no, tiene que ir a Lima. ¿Qué país tan descentralizado somos? ¿Ok? Entonces, una cosa es lo que dice justamente el marco constitucional o el marco teórico en ese sentido, otra cosa es lo que vemos justamente en la práctica, que son circunstancias distintas. Y muy similar es este tema de las influencias tanto del procedimiento administrativo electrónico y la modernización de la gestión pública. Cada funcionario y servidor público tiene una pequeña cuota de poder dentro del flujo administrativo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Usted cree que los ciudadanos se encuentran en ocasiones ante un abuso de poder dentro de la administración pública? En determinados momentos, ¿ok? Pero si tú le preguntas al ciudadano qué es el abuso del poder, ¿ok? ¿Cuál es el flujo administrativo? El ciudadano común y corriente que no está trabajando en la administración y que no sabe el tema del derecho, ¿ok? Ni la ciencia política, ni nada por el estilo relacionado a las ciencias sociales, definitivamente que no va a saber ni lo que le estás hablando. No va a entender lo que es el abuso de poder, no va a entender lo que son los flujos administrativos. Y depende justamente de nosotros poder hacerle entender ello. Me ha pasado. No, yo he sido justamente coordinador de la defensa pública de aquí de Lima, tenía atención con los ciudadanos y le tenía que explicar, tenía que hacerle toda una explicación de cuál es el trámite administrativo, cómo viene, cómo se traslada. A veces tenía que explicarlo, pero como si le estuviera explicando a mi hijo de 6 años. ¿Ok? Bien despacio, porque a veces no lo entiende. Y nosotros tenemos que ser lo más empáticos y asertivos para poder explicarlo, para poder dejarnos entender.
pero a veces sabemos que tenemos ciertos servidores públicos que no son empáticos, no son asertivos. Y a veces es producto del cansancio, producto del tanto trabajo, qué sé yo. Pero tenemos que buscar justamente ser lo más asertivo posible, tener esa empatía y poder llegar a los ciudadanos. A pesar que a veces tenemos también ciudadanos que son bastante malcriados, y me ha pasado. Hay ciudadanos que me han dicho, ustedes no trabajan para nada, son pura burocracia, y de mis impuestos comen ustedes. Lo hay. Y seguramente nos habrá pasado los que tenemos atención al público. Entonces, ¿qué sucede? Que estas circunstancias, ¿ok? Nosotros tenemos que saber manejarlas, no perder justamente los controles. Entonces, básicamente va por ahí, ¿ok? Va por ahí la respuesta a la pregunta planteada por Juan. Bueno, Lisbeth, bueno, hay bastantes preguntas. Buenas tardes. Según su experiencia y perspectiva, ¿cuáles son las nociones y conceptos básicos que todo estudiante de Derecho debe saber antes de estudiar Derecho Público? Muy buena pregunta. Mira, yo te recomiendo, si tú quieres estudiar Derecho Público, Derecho Constitucional tienes que saber. Y el derecho constitucional es básico y fundamental, porque el derecho constitucional, sabiendo derecho constitucional, lo demás es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, si te gusta el derecho constitucional, y de ahí te gusta el derecho administrativo, enhorabuena. ¿Ok? Acuérdate de algo, Lisbeth Ángel, ¿ok? Que veo que está con la mano levantada también. Acuérdate de algo. Tienes que estudiar el derecho político, ¿ok? O historia de las ideas políticas, que son justamente los nacimientos o los cimientos del Estado, que después se llega a institucionalizar con el derecho constitucional, a través de la constitución política. Y de ahí se llega a la operatividad de esas administraciones públicas que se tienen, en la parte orgánica, sobre todo la Constitución. Y eso lo ve el derecho administrativo. Y tienes que ver también el tema del derecho financiero para solventar la carga pública que se tiene. Si a ti te gusta constitucional, te gusta administrativo, te gusta financiero, ese camino, pues, por ese camino del derecho público puedes ir. Eso depende de ti. Dice, ve Ángel. Kevin me dice, entonces el enfoque doctrinario humanista es la base para fortalecer otros enfoques. Definitivamente. Yo, como te dije al inicio, el elemento humano es clave. ¿Ok? El servidor público hay que capacitarlo, hay que actualizarlo, hay que incentivarlo también. ¿Ok? Buscar, incentivarlo para que pueda dar lo mejor de él. A veces vemos servidores públicos árboles, pero usted no sabe lo que está pasando en ese servidor. Nosotros tenemos que comprenderlo. Sobre todo los que somos, hemos sido jefe de área, tenemos que comprender. A veces uno es abogado y a la vez también tiene que ser psicólogo cuando tiene personal a cargo, para buscar, plantear soluciones que lo ayuden y que pueda justamente dejar el tema laboral dentro del trabajo y el tema de casa en su casa, para no tener mezcla de por medio. También, si podemos compartir cuáles son los libros que nos van a producir una mejora de... Mira, libros que yo te recomiendo, por ejemplo, un libro clásico que toda persona que estudia administración pública y que trabaja en la administración pública que debe de leer son Los Principios de la Administración Pública de Jean Bonnin. Jean Charles Bonnin, ¿ok? Francés, el padre de la administración pública. Un libro que se llama Principio de la Administración Pública, está en francés, pero también puedes encontrar su traducción con Omar Guerrero de la Universidad UNAM de México, ¿ok? Y que lo vende el Fondo de Cultura Económica. Ese libro es clave. Otro libro también muy importante es La Nueva Gestión Pública de Rafael Bañón y Martínez, que también es muy clave. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Creo que ya estoy con la hora, me dices tú, Jesús. Sí, sí, correcto. Nuevamente agradecerte, Ítalo. Creo que ha sido una brillante conferencia. Ya sabemos entonces, pues, la pregunta que nos daba el nombre de la conferencia, cuál es el enfoque que adopta el Perú. Ya sabemos ahora. Creo que vamos nosotros satisfechos de esa respuesta. Así que nuevamente agradecerte por esta participación. Bueno, y desde ya te comprometemos pues a seguir trabajando en aras de mejorar nuestra administración pública en nuestro país.
A los Encantado. participantes, por favor, tienen su encuesta. Eso va a servir para mejorar nuestro servicio de capacitación. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los participantes. Y los invito a José Luis y a Álvaro que me puedan escribir al correo electrónico sus preguntas, igual que a Sonco, y de ahí estaremos llegando las respuestas correspondientes. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.